Sí, ¿verdad, hermano? Sí. Amén. La reunión se está grabando. Amén. Al menos lo estoy oyendo. Bueno, vamos a entrar en el tiempo de la palabra de Dios. Vamos a pedir el apoyo a nuestra hermana Evelyn. Amén. Perdón, hermano, no había escuchado, pero damos las gracias al Señor, primeramente por las alabanzas entonadas de nuestra hermana. Y hoy es el tiempo que vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a seguir con el estudio que hemos estado teniendo todos estos jueves. Abran sus Biblias, hermanos, y cuando ya tengan Efesios capítulo 2, decimos amén. 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 Lo leeré yo y ustedes me siguen con la vista. Vamos a leer del 11 al 16. Efesios 2, vamos a leer del versículo 11 al 16. Cuando lo tengan, me dicen amén y ustedes me siguen con la vista. Amén. 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 Dice el Señor en su palabra. Se titula Reconciliación por medio de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Amén. Amén. Vamos a orar para que sea el Señor que hable Amén. por medio de su palabra. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por el privilegio que nos das en esta tarde de estar reunidos delante de tu santa y bendita presencia para poder estudiar tu palabra. Ahora, Padre, te pedimos que sea el Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno de nosotros mientras tu palabra sea estudiada. Señor, te pedimos también de que abras nuestro entendimiento, nos des sabiduría, nos des revelación para que podamos entender cuál es el mensaje que tú nos darás en esta tarde. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Recordemos que cuando el hombre pecó, en ese momento, la comunión entre el Creador y su creación se terminó. Esa comunión que había se rompió. Fue entonces que el Señor empezó a trabajar su plan restaurador. Levantó un pueblo. Era el pueblo de Israel. Nos dijo para que no estorbarlos a ustedes. Dice como. Perdón, hermana Yuli. No. Bye. Gracias. Bueno, decíamos de que en el momento que el ser humano pecó, esa relación que tenía el Creador con su creación se rompió. Sí. En ese momento que el Señor empezó a trabajar en este plan redentor y levanta un pueblo. Este pueblo era Israel. Entonces, a este pueblo se le dio la ley y se le dio los ritos de pureza para que este pueblo viviera en santidad y viviera conforme a la voluntad de Dios. Este pueblo falló. Este pueblo desobedece a Dios y se va detrás de otros dioses. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el Señor manda a su Hijo Jesucristo
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y forma un nuevo pueblo. Y es de eso que vamos a hablar. Y es que el tema de hoy, ya lo dijo nuestra hermana Evelyn, es reconciliados por medio de la cruz. Ahora vamos a observar el texto que hemos leído. Para eso nos va a apoyar nuestra hermana Martita. Amén. La hermana Bueno, Evelyn estará atenta a ayudarle. No se preocupe. sí. En esta hora vamos a preguntar Vamos con la primera pregunta. una primera pregunta. ¿Cómo se le llama a los gentiles en otro tiempo, según el versículo 11? Tengo un versículo. A ver, hermanitas, ¿pueden contestar Vamos a ver. esta pregunta? Miren el verso 11. Circuncisión. ¿Cómo se le llamaba a los gentiles? En cuanto a la carne, era incircuncisión. Circuncisión. Muy bien. Incircuncisos. Muy bien. La pregunta. Vamos a la pregunta 2. Según el versículo 12, ¿cómo estaban los gentiles en aquel tiempo? Alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas. Sin Cristo, por lo tanto, Sin ellos Cristo. estaban sin Cristo. Ujú. Amén. Amén. Vamos a la tercera pregunta. Según la primera parte del versículo 14, ¿qué? La tercera pregunta es esta. ¿Cómo hemos sido hechos? ¿Cómo hemos sido hechos ahora en Cristo, según el versículo 13? Cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Cercanos, hemos sido como Él. Pero ahora en Sí. Cristo Jesús, vosotros y otros que estaban lejos, han sido hechos cercanos, sí, cercanos. Cercanos, sí. Vamos a la Pregunta 4. pregunta 4. Según la primera parte del versículo 14, ¿qué es Cristo para nosotros? Nuestra paz. Ujú. Él es nuestra paz. Es amor. Paz, Sí. amor. Paz, Sí, sí. nuestra paz. Amén. 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 Sí. Él es nuestra paz. Vamos con la última pregunta. Según la La segunda parte del versículo 14, ¿qué hizo de ambos pueblos? ¿Qué hizo de ambos pueblos? ¿Qué hizo de ambos pueblos? Según el versículo 14. Según 14. Derribando pared. Uno derribando la pared. La pared intermedia de la separación. de separación. Sí. Amén. Amén. Eso es todo. Amén. Amén. Muchísimas Eso es todo. gracias. Ah, Gracias, hermana Martita, por su Amén. apoyo. Para la gloria del Señor. Así que vamos a pasar ahora a interpretar nuestro texto. Y fíjense que, si usted se recuerda, la obra del Señor, de la que se habla del verso 1 al verso 10, está hablando, primero habló de nuestra condición, luego habló de que después de que estábamos muertos en delitos de pecado, nos dio vida junto con Cristo y nos dio la salvación. Ahora va a hablar acerca, pero en una forma de comunidad, como pueblo. Ujú. Y es que lo primero que va a tocar acá va a ser la condición del pueblo gentil antes de llegar al conocimiento de Cristo. Ujú. Y esto es en el verso 11 y 12.
Ahí vemos la condición del pueblo gentil antes de llegar al conocimiento de Cristo. Ahora, antes de comenzar, tenemos que tener bien claro lo siguiente. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, Todos nosotros. nosotros, Ajá, que no ¿por qué? es judío. nosotros porque Ah. y extranjeros, Muy gentiles. bien, excelente. Gentiles son todos aquellos que no son judíos, Ujú. por lo cual, ya lo dijeron ustedes, nosotros, y todo aquel que no sea judío. Pues bien, teniendo claro esto, empecemos a ver nuestro texto. El verso 11. Después de haber dicho de que estábamos muertos en delitos de pecados, que nos dio vida en Cristo y nos dio la salvación, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. Ahora veamos esto. ¿Qué es circuncisión? Voy a tratar de decirlo de una manera básica, simple. Y es que circuncisión para el judío era la ceremonia, el acto a través del cual se identificaban como pueblo de Dios. Era la señal del pacto que Dios tenía con ellos. A eso se refiere la circuncisión. Los judíos tenían la señal del pacto que tenían con Dios, la circuncisión. Entonces, esto hacía que estos judíos se sintieran, y de hecho lo eran, privilegiados delante de Dios. Pues sí, porque eran pueblo de Dios. Dios había hecho pacto con ellos a través de la circuncisión. Entonces, ellos se sentían y que realmente eran privilegiados delante de Dios. Pero también, a causa de esto, ellos se sentían superiores a los demás pueblos. Entonces, incircuncisión, o sea, ¿qué es un incircunciso? Es alguien que claramente no tiene la señal del pacto con Dios, ¿verdad? Entonces los judíos usaban esta expresión, la usaban de manera despectiva para referirse a otros pueblos. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando llegaron los filisteos a arrestar al ejército de Israel? Que David salió, ¿y quién es este incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios Todopoderoso? Ellos usaban como expresión despectiva. Bien, no sé si me he dado a entender aquí. Sí, hermano. Gloria a Dios. Bien, entonces, vemos ahí el verso 12. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Esto, lo que vemos acá es de que estábamos sin bendiciones espirituales, estábamos sin luz, sin paz, sin descanso, sin seguridad, estábamos sin un sacerdote intercediendo por nosotros ante el Padre, estábamos sin un rey, porque estábamos sin Cristo. Y agrega, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Como pueblo gentil, todos nosotros estábamos alejados de ser pueblo de Dios. El pueblo de Dios era Israel. Pero nosotros estábamos alejados a eso. Sí. Entonces, como resultado, estábamos también ajenos. O sea, no teníamos nada que ver. Con los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. No, estábamos ajenos a todo esto. Ajeno a los pactos, ajeno a la promesa
porque la promesa era el Mesías, era el Cristo. Entonces, el Mesías se les había prometido a Israel. A ellos se les había prometido. Ellos lo estaban esperando. Nosotros no. Entonces vemos de que también estábamos sin esperanza alguna, y estábamos sin Dios. Estábamos sin Dios. Cualquiera diría, mira hermano, pero hay muchas regiones que tienen sus dioses, que tienen a la diosa Artemisa, tienen al dios aquí, acá. Sí, pero acá se está refiriendo, estábamos sin Dios, o sea, el único y Dios verdadero. Estábamos sin él. Esta era nuestra condición como gentiles. Ahora pasamos al verso 13. El verso 13 es la condición de los gentiles, pero ahora. Veamos lo que dice. Ahora, en Cristo Jesús, recordemos, la expresión en Cristo Jesús significa unidos a Cristo. Entonces, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué nos dice este verso 13? Nos está diciendo que ahora que estamos unidos a Cristo, hemos sido acercados a Dios por su muerte, por su sangre. Por la muerte de Cristo hemos sido acercados a Dios. Y así es la condición que ahora tenemos, que hemos creído en Cristo Jesús. Ahora, los versículos restantes, vemos de que Dios hace de ambos pueblos un nuevo pueblo. Veamos el verso 14. Porque Él, refiriéndose a Jesucristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Bien, de ambos pueblos hizo uno. Y es que la obra redentora de Cristo es de tal nivel que ha logrado unir a ambos pueblos. Ahora, hago la pregunta. ¿Cuáles son esos dos pueblos que Dios ha unido? El pueblo gentil y el pueblo de Israel. Muy bien. Pueblo de Israel. Excelente. Muy buena respuesta. Ya lo explicó bien. Gloria a Dios. Bien, entonces, es lo que ha unido. Ahora, la pregunta es, ¿qué hizo Cristo para unir estos pueblos? Romper esa pared, derribar la pared. Muy bien. Vaya. Detalle bastante interesante esto. Dice acá que Cristo unió a ambos pueblos e hizo uno. ¿Cómo lo hizo? Ajá. Derribando la pared intermedia de separación. Y es que acá estaba haciendo referencia a templo judío. ¿Se recuerdan de que el templo se dividía en tres partes? Ajá. Muy bien. Era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santísimo. Pues Ajá. el atrio, o también llamado patio, es lo mismo. Pues el patio estaba dividido en la parte más afuera, por decirlo así, el que estaba al lado de la calle. Ahí se ponían los gentiles. Entonces, pero después de los gentiles venía un gran muro. Este muro describe Josefo, que es un historiador judío romano. Josefo comenta de que este muro, allá por el siglo I, es este Josefo. Él comenta que este muro era de piedra. Este muro medía 3 metros de alto y tenía 1 metro de ancho.
Este muro era un muro cerrado. Este muro tenía unas puertas. Los gentiles de esas puertas no podían pasar para adentro, porque para adentro solo pasaban los judíos. Entonces, en cada puerta tenían una advertencia que decía que si el gentil pasaba, iba a morir. Y cuenta Josefo que esta advertencia estaba escrito en griego y en latín. Pero después del muro, ya más adentro, venía otra división, que estaban las mujeres judías. Y por último, venía la tercera división, que era donde estaban los hombres judíos. Entonces, acá lo que realmente Jesús hizo, literalmente, derribó, rompió, quitó ese muro que separaba gentiles y judíos. Ahora, conociendo ese detalle, hoy sí podemos entender de que dice de que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Hoy se entiende, ¿verdad? Sí, Va. porque estaba los tres lugares, estaba el patio, dijo, el lugar santo y el santísimo. Vaya, va. Perdón, ¿cómo fue, hermano? Explíqueme. Que estaba dividido en tres lugares, dijo. Sí, el patio, lugar El santo patio. y lugar santísimo. Y el Santísimo. Y el lugar santísimo. Muy bien. Verso 15. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. La palabra abolir o aboliendo es que ha suspendido o ha dejado sin vigor o ha dejado sin efecto. Entonces, él ha dejado sin efecto, dice, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados. Entonces, lo que está diciendo aquí que él dejó sin efecto esa ley que ocasionaba enemistad entre los judíos y los gentiles. Porque si se recuerdan, a los judíos les era prohibido mezclarse con gentiles, porque ellos perdían santidad, pureza. Ellos perdían pureza y se relacionaban con gentiles. Tanto era el caso de que si un judío se casaba con una muchacha gentil, los padres de este judío no hacían una fiesta, sino que hacían un velorio por su hijo. Porque para ellos ya estaba muerto porque se juntó con una gentil. De igual manera, cuando una muchacha gentil se juntaba con cuando una muchacha judía se casaba con un hombre gentil, igual, los padres hacían un velorio. O sea, tanto era, estas enemistades, acá dice que prácticamente estos mandamientos expresados en ordenanzas ocasionaban esta enemistad entre los dos pueblos. Pero Jesús vino y aboliendo en su carne, o sea, en su cuerpo, en su muerte, dejó sin efecto las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. ¿Para qué? Dice ahí. Mira ahí, ¿para qué hizo esto? Hacer un solo. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, de los dos pueblos hace un nuevo hombre, o sea, una nueva raza humana. Y aquí hay algo bien interesante, fíjense, que la palabra nuevo en el griego, o para decir nuevo en el griego, tiene dos palabras. Una palabra es
neos. Neos es nuevo en relación al tiempo. Por ejemplo, ahí en la escuela llega un niño, saca sus útiles y otro niño se fija y le dice, hey, mira, este lápiz es nuevo, va. Viene el niño y le dice, sí, este lápiz es nuevo, le dice. Ajá, pero es nuevo para el niño, es nuevo para él, porque él antes de tener ese lápiz nuevo, él tuvo varios lápices antes, pues, se los acabó y por eso hoy tiene uno nuevo. No sé si me voy a entender ahí. Entonces, la otra palabra que se ocupa para nuevo es kainos. Y kainos es nuevo en relación a calidad. Por ejemplo, que alguien diga, ha salido ya la vacuna para prevenir el cáncer. Entonces, eso es nuevo porque antes nunca ha habido tal cosa, no existe tal cosa. Y alguien saliera diciendo, ya hay vacunas para el cáncer. Entonces, eso es nuevo, pero es kainos, porque anteriormente no ha habido tal cosa. No es como que si ahora digamos, haya venido la nueva vacuna del COVID. Entonces, eso sería neos, porque ya años atrás ya hubo, pues. Tal vez ha venido un nuevo pedido de vacuna, ¿verdad? Entonces, la palabra que acá se ocupa es kainos. O sea, ha hecho algo nuevo, algo que no existía antes. Él ahora ha creado un nuevo hombre, haciendo la paz. Y verso 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea, delante de Dios ya no hay ni judíos ni gentiles. Ya no. Ahora es un solo pueblo, sin enemistades. Sí, amén. Ahora la pregunta, ¿cuál es este pueblo? Samaritano. ¿Perdón? ¿Será el samaritano? Vaya. No, no digamos ahí. Es De toda la judíos, iglesia. de El pueblo judíos, de Dios. ¿perdón? El Bueno. pueblo de Dios hoy en día, todos. Así El es. cuerpo de Cristo. Ah, muy bien, eso es cierto. La iglesia. ¿Cómo se llama ahora el pueblo de Dios? Iglesia. ¿Ah? Sí, La iglesia. Ese es el pueblo de Dios, la iglesia. Entonces veamos que como gentiles, ya aquí recapitulando como gentiles, estábamos ajenos a los pactos, a la ciudadanía de Israel, no teníamos, y estábamos sin Dios en esperanza. Pero viene Cristo y ahora, nosotros que estábamos lejos, ahora nos ha acercado a Dios por medio de su muerte. Y dejando sin efecto la ley que causaba enemistad entre los dos pueblos, ahora ha formado un nuevo hombre. Y mediante la cruz ha reconciliado a estos dos, haciéndolos un solo cuerpo, matando en ella todo tipo de enemistad. Así que ahora es un nuevo pueblo y ese pueblo ahora se llama iglesia. Iglesia. Muy bien. Ahora apliquemos lo que hemos visto en este momento. Vamos a pedir el apoyo de nuestra hermana Gladys. Mío, Ah, perdón. ¿Quién es este? Perdón. Adelante, hermana Enriqueta, perdón. Sí. Sí. Bueno, entonces, como muy bien lo dijo el hermano Alvin, vamos entonces ahora a tratar de responder, ¿verdad? Todo lo que él nos ha explicado para indagar lo aprendido, ¿verdad?
para afirmar más, ¿verdad? El conocimiento. Entonces, en las preguntas de aplicación dice la pregunta número 1. ¿Cuál debe ser nuestra reacción al saber que por fe en Cristo somos el pueblo de Dios? ¿Cuál es nuestra reacción? Hermana Evelyn, ¿está por ahí? Es que casi no se le entiende, hermana. Una y dos, me vinieron a buscar los vendedores, me tuve que ir. Vaya, está bien, va. Repito la pregunta por si no me escucharon bien. Dice, ¿cuál debe ser nuestra reacción al saber que por la fe en Cristo somos el pueblo de Dios? Sentirnos felices y agradecidos con Él. ¡Wow, hermana Bárbara! ¡Más que excelente! Muy bien, hermana, muy bien. La pregunta número 2 dice así. ¿Está cumpliendo la iglesia el mandato de llevar el evangelio a toda criatura? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo en ¿Está cumpliendo? Le repito la pregunta. ¿Está cumpliendo la iglesia el mandato de llevar el evangelio a toda criatura? Está hablando de la iglesia en general. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, mandando misioneros. Wow. En esa forma, ¿verdad? Sí, porque Ajá. Pero es de todos. Ajá. ¿Otra opinión también? ¿Otra aplicación? ¿Qué creen? Pero eso es de todos. ¿Verdad? En parte sí se está... Saliendo a evangelizar. Ujú. Muy bien. siento porque varias andan evangelizando, en eso se está cumpliendo. Sí, sí. Va a cerrar ahí usted, hermano, esta pregunta de aplicación a explicar o al final. Hermano Albi. ¿Perdón? Sí, le decía, han contestado, ¿verdad? Y bien que se está haciendo, se están mandando misioneros a otros países, que sí se sale a evangelizar. Si son un gran montón O sea que sí se está cumpliendo. ¿Va? Todavía hoy vino otra. Sí, la verdad, tal como lo han dicho nuestras hermanas, el andar evangelizando, mandar misioneros, la iglesia en el ámbito general sí está trabajando para cumplir a lo que Cristo nos ha mandado, predicar el evangelio a toda criatura. Pero también recordemos de que cada uno de nosotros somos iglesia. Amén. Entonces, si lo decimos delimitadamente, ¿qué estamos haciendo nosotros? O sea, si realmente estamos llevando el evangelio a toda criatura, nosotros como iglesia, de manera individual. Sí, Ya sí. que de manera general sí se está haciendo. Sí se Pero está de manera haciendo, individual, así es. ahí está la pregunta. Esa es la pregunta, si lo estamos haciendo, ¿verdad? Si lo estoy haciendo yo, o sea, evangelizando a mis vecinos, ¿verdad? Así es. Lo estaré haciendo. Allí solo nos quedamos, ¿verdad? Pensando. Bueno, la pregunta número 3, entonces, hoy, y dice así la pregunta. ¿Cuáles son las tentaciones que nos pueden alejar de Dios en la actualidad? ¿Cuáles son las tentaciones? Tentaciones. ¿Ah? Tentaciones. Tentaciones que nos pueden alejar de Dios en la actualidad. ¿Cuáles serán? El teléfono. ¿Sí? Ese es el que se lleva el premio mayor, ¿va? Ajá. Ah, El teléfono es que nos aleja de Dios. Estamos enviciados. Sí, sí, sí. Veamos también, dependiendo, porque usted ve programas cristianos para aprender, pues usted está aprendiendo, ¿verdad? Ajá, ajá.
Sí, toda vez se le dé buen uso, ¿verdad? Pero por eso Pero dice es la mentira. Debe dar buen uso. otra de las tentaciones, ¿verdad? Lo que nos ofrece el mundo. Hoy nos puede estar distrayendo eso, que vienen las fiestas navideñas, que esto, alejarnos. Esto es una gran Pensando en el cumple. para nosotros los cristianos, ¿verdad? Claro, por la Navidad. Bien. Santa Ujú. Todo eso, pues, Ah, nos aleja de Dios. Sí, así es. Bueno, vamos entonces con la pregunta número 4. Como grupo Ágape, donde hay grupos, ¿verdad? Como grupo Ágape. Y este es uno de ellos, solo que virtual. Así es. Dice, como grupo Ágape, ¿qué podemos hacer para cumplir el plan redentor de Dios? Orando unos por otros. Orando unos por otros. ¿Qué más? Visitar a nuestros hermanos. Perseverando. Sí. Ayudar. Ajá. Ocupado. Sí. Y saben, sí, también, ajá. Y también, hermanos, una de las formas que podemos ayudar, ¿verdad? Como grupo virtual, invitando a más amigos. Yo invité este día, bueno, a una persona y bueno, la voy a seguir animando y tengo que invitar a otra, ¿verdad? Así es de que como grupo virtual creería que esa sería una manera, ¿verdad? Amigos, invitar hermanos, porque este otro hermano puede traer a otro amigo también. Bueno, hermano Alvin, terminamos ya con las preguntas de aplicación. Sí, qué bueno esto de que como grupo Ágape, ¿qué podemos hacer para que el Señor obre en su plan redentor? Ya todos ustedes lo dijeron y todo lo que dijeron así es. Así es. E incluso la invitación es bien importante y hacerles ver que de manera virtual es más fácil aún porque en la comunidad de su casita solo se les manden enlaces y se conectan, ¿verdad? Entonces, porque todos están necesitados de Dios. Bien, entonces vemos que el Señor no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y para eso ha levantado un nuevo pueblo. Y este es la iglesia para que trabaje conforme a su plan redentor. Sí, amén. Va a quedar una tarea. Tarea para todos. Vea el versículo 13 y léalo. Vamos a ver. Hermana Evelyn, léanos en voz alta el verso 13. Hermano, hay una gran interferencia que antes le entiendo. ¿Qué me Sí. dice que lea? 3. ¿Perdón? Bien, el verso 13, ¿puede leerlo? El verso 13 de Efesios. ¿Sí? De lo que acabamos de leer. Pero ahora. Ese es. Permítame, hermano, ahorita se lo leo. Muy bien. Pero ahora, Cristo Jesús. Efesios 1, ¿verdad? 13. 2:13. 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos y habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Ese verso lo vamos a aprender para la próxima reunión. Vamos a ver quién se lo ha aprendido, ¿verdad? Verso 13. Así que la gloria y honra sea para nuestro Señor. Amén. 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 Damos gracias a Dios por la palabra de Dios, pero creo que tenemos ahora los anuncios por mi